En el hueco de Fogg, el viento soplaba a través de las colinas, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra. Y algo más, algo olvidado. La señorita Jane Marple se sentaba en el segundo banco de la pequeña capilla de piedra, las manos enguantadas dobladas sobre su regazo. Había llegado a la aldea no hacía ni 2 días, convocada por una carta escrita con temblorosa caligrafía por una prima lejana del lado de su madre, tan distante que la señorita Marple no podía recordar su rostro, solo que, una vez, había escrito una carta muy airada al periódico sobre la decadencia moral de los escaparates en la tienda de corsetería. El ataúd descansaba al frente de la capilla, cubierto de lirios. La congregación era escasa, unas 15 personas en total. Un granjero local, la dueña de la tienda, un niño de mejillas coloradas aferrado al abrigo de su madre. Al fondo, una mujer joven, retorciendo el borde de un pañuelo que ya había comenzado a deshacerse. No había llorado una sola vez. La señorita Marple notaba esas cosas. Tras el breve y obediente sermón del vicario, un hombre alto y ceñudo, con una voz como el agua fría, se pronunció la bendición final, y el pequeño grupo caminó por la ladera hasta la parcela familiar en los bordes del camposanto. De pie junto a la tumba, la señorita Marple fue abordada por el señor Talbert, el abogado, que le ofreció una ligera reverencia. Su abrigo marrón tenía las mangas raídas. «Gracias por venir». No estaba seguro de que aún residiera en St. Mary Mead. «Sí», respondió amablemente la señorita Marple, «pero una carta de los Talbert lleva peso. Y la pobre Lavinia. Bueno, alguna vez compartimos un amor por las presas y las conservas, si muy poco más». Él sonrió, y luego señaló discretamente a la joven mujer que aún permanecía de pie junto al ataúd. «La sobrina nieta de Lavinia Gould. Ha heredado la casa. Llegó apenas la semana pasada. Creció en Dorset, creo. Sus padres ya no viven». La señorita Marple estudió el rostro pálido de la joven, la forma en que sus ojos no se detenían en el ataúd, sino que recorrían el terreno, inquietos. «No parece triste», murmuró. «Parece que espera algo». Fogg Hollow tenía tanto una oficina de correos como una cabina telefónica, y su camino principal era apenas más que una trocha. Incluso las vacas parecían mirar con sospecha a los forasteros. La mansión Asgrove House estaba medio oculta tras hiedras y árboles, sus ventanas como ojos vacíos. La señorita Marple la había observado al pasar camino a la posada, una construcción techada en pizarra, con la habitación sobresaliente colgando sobre el jardín. Esa noche, en la taberna, un anciano con patillas y un gusto por el cotilleo murmuró mientras le entregaba una taza de té. «Asgrove debería haber sido derribada hace años. Ese lugar no está bien». «¿De qué manera?», preguntó ella, con amabilidad. «Oh, ya sabe, las cortinas se mueven cuando nadie está en casa. Hay luz en la torre, y nadie ha vivido allí en décadas, salvo el bebé». La señorita Marple parpadeó. «¿El bebé?» Nació cuando Lavinia tenía ya más de 40. Y luego, desapareció. Dijo que había nacido muerto. Pero la gente dice otra cosa». La señorita Marple revolvió su té pensativa. «¿Y nadie volvió a ver al niño?» «No después del primer mes, no. Hubo rumores, claro, pero Lavinia era dura. Cerró la guardería, despidió a la enfermera. Y eso fue todo». «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. La chimenea crujió suavemente. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a Asgrove House. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Un cuervo la observó desde una rama, ladeando la cabeza. Charlotte Gould respondió a la puerta, vestida con un cardigan liso. Sus ojos, huecos por el insomnio, parpadearon al verla. «¿Es usted la señorita Marple?» «Sí. Vi mi nombre en los documentos del abogado. Somos familia. Por favor, entre». El polvo cubría cada superficie de la casa como una mortaja. El aire olía débilmente a lavanda. Y a algo más, algo agrio y antiguo. «No sé por qué vine», confesó Charlotte mientras se sentaban en el salón. «¿Desde el interior?», preguntó la señorita Marple, levantando una ceja. Los dedos de Charlotte temblaron ligeramente alrededor de su taza de té. «Sí. El señor Talbert dijo que la casa no tenía sirvientes desde hacía años, pero cuando llegué, el reloj de la cocina estaba en hora. Alguien lo había dado cuerda».
La señorita Marple no dijo nada, pero escuchó. Esa noche, la tormenta azotó los ventanales. La linterna colgante se sacudía, y los truenos retumbaban sobre las colinas como si Dios estuviera reordenando los muebles. Al amanecer, el pueblo despertó con el sonido de sirenas. 2 coches de policía subían lentamente la colina hacia Asgrove House. La noticia se esparció con rapidez. Charlotte había encontrado un muro tapiado detrás del armario de la guardería. Y dentro, los restos esqueléticos de un hombre, con los brazos cruzados y un anillo heráldico aún en uno de sus dedos. La guardería había estado sellada por más de una década, y alguien se había asegurado de que permaneciera así. No todos los días se descubría un cadáver emparedado en una antigua casa de campo. Pero eso fue precisamente lo que agitó el corazón dormido del hueco de Fogg en esa mañana lavada por la lluvia. Poco después de las 8, la señorita Marple se presentó en Asgrove House, los zapatos de charol impecables, el rostro sereno. No fue Charlotte quien la recibió, sino un joven agente consternado. «Es familia», dijo ella con educación. «Creo que la señorita Gould querrá verme». El agente, abrumado por la dignidad de la anciana y la extrañeza de la mañana, asintió sin protestar. Dentro, la casa olía a piedra húmeda y a viejos secretos. «Es real», susurró Charlotte cuando la vio. «No fue solo una pesadilla». «Lo sé», dijo la señorita Marple, con suavidad. «Cuéntamelo todo». Comenzó con una decisión, explicó Charlotte. No podía dormir. La tormenta era como si algo me obligara a despertarme. Caminé por la casa. Me detuve frente a la guardería. La puerta estaba deformada, pero se abrió. El aire dentro se sentía mal. Había un armario empotrado, muy antiguo. Lo aparté. La pared detrás no era original. Las líneas de la argamasa eran distintas. Así que golpeé, y sonó hueco. El inspector Harwood, un hombre alto con porte de soldado y un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír, llegó justo antes del amanecer. Descubrieron una cavidad poco profunda, de menos de 1 metro. Los restos del hombre estaban muy deteriorados, pero el anillo intacto. Dentro de una pequeña bolsa de tela, había también un colgante con un escudo familiar. Llevaba allí más de una década. ¿Cree usted que fue asesinado, señorita Marple?, preguntó el inspector, con la voz baja. La señorita Marple lo miró con serenidad. La gente no suele emparedarse sola. Inspector. No, de hecho, no lo creo. Pero me pregunto si alguien revisara el libro mayor en el registro de la parroquia local. Harwood parecía sorprendido. ¿De qué?, preguntó la señorita Marple, sonriendo levemente. Por alguien que se me dijo que había muerto, pero que nunca fue enterrado. Esa misma tarde, Harwood y su equipo acompañaron a la señorita Marple hasta una tranquila caminata hacia la iglesia del pueblo. El reverendo, el vicario Peter Hall, era un hombre moderno, con el cabello adelgazado y una energía nerviosa. Sí, por supuesto, dijo, acompañándola desde su oficina. Todos los registros de entierro se mantienen aquí ahora. Veamos, esto sería alrededor de 1910 en adelante. Buscó entre los archivos. Luego, alzó la vista. Aquí está. Rosamund Gould, fallecida en 1911. Ah, sí, muy triste, dijo el vicario. Era la hermana menor de Levenia. No, murió en el parto, creo. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. ¿No la madre?, preguntó con suavidad. No hay registro de la muerte de la madre, pero desapareció de los documentos después de esa fecha, dijo el vicario, confundido. A veces la gente se muda sin actualizar su paradero. Antiguamente, los registros públicos podían ser poco fiables. Con un corazón algo más pesado, bajo la luz tenue de la linterna colgante, la señorita Marple cenó ligeramente. Pollo frío y remolacha en escabeche. Comía sola, organizando los hechos en su mente como quien reorganiza piezas de un rompecabezas que no encajan. Un cadáver amurallado en una guardería. Una niña oficialmente declarada muerta, pero tal vez no enterrada. Una madre que no era madre, que desapareció. Y ahora, una joven dibujada, pero decidida. Charlotte sostenía algo en su mano. Encontré esto, dijo, en el cajón debajo del armario, oculto bajo un fondo falso.
La señorita Marple desplegó cuidadosamente el papel. La caligrafía estaba desvaída. En una esquina manchada de polvo, había una huella digital apenas visible. Era Rosamund, ¿no? Preguntó mirando a Charlotte. Vivía en secreto con el niño. Charlotte asintió lentamente. Y debió morir más tarde, sin ser encontrada, tal vez en esa habitación sellada. Marple extendió la mano y sostuvo con ternura la de Charlotte. El dolor no se borra sin más, dijo con voz suave. Pero el intento de esconderlo deja huellas. Regresaron a Asgrove House bajo la supervisión policial. Pero la señorita Marple se quedó en la posada, escribiendo en silencio en su cuaderno, a la luz de la vela. Estaba a mitad de una oración cuando lo escuchó. Un leve crujido, como un paso en la escalera. Apenas audible. Infantil. No le digas que estoy aquí, susurró una voz. La mano de la señorita Marple no tembló. Se levantó y subió las escaleras, lentamente, con cuidado, como quien se acerca al borde de algo terriblemente antiguo. En lo alto del rellano, la puerta del ático estaba entreabierta. El susurro volvió. No le digas. Marple alcanzó la puerta. Nunca había creído en fantasmas. Creía en la culpa, en los secretos, en las distorsiones que el miedo puede imprimir en la mente. Pero allí, en lo alto de la escalera, bajo el tenue resplandor de la linterna colgante, el susurro aún resonaba en sus oídos. El aire que la recibió estaba seco, pero rancio, con olor a bolas de naftalina y papel viejo. Levantó la vela. El ático era un espacio largo y angosto, con el techo inclinado. Cajas apiladas que no se tocaban desde hacía décadas. A la izquierda, una vieja cuna de hierro, su colchón aún intacto. El suelo crujía bajo sus pasos. Si alguien está aquí, dijo en voz baja, no tengas miedo. No hubo respuesta. Solo silencio. Se volvió hacia la cortina del rincón. Tras ella, nada más que una mecedora que crujía suavemente de un lado a otro. Nadie la ocupaba. Pero alguien, o algo, lo había hecho recientemente. A la mañana siguiente, una llovizna fina caía sobre Fog Hollow. El titular del periódico sorprendió a todos. Se descubre cadáver emparedado en la guardería de Asgrove House. Policía investiga la identidad y posible motivo. La señorita Charlotte Gould, heredera de la propiedad, fue mencionada. La policía había iniciado una investigación formal. Charlotte, que había regresado brevemente a la posada para desayunar, lucía pálida al doblar el papel. ¿Tienes un momento?, le dijo a Marple. Creo que debemos hablar en privado. Se retiraron al rincón más alejado del salón, cerca de la chimenea. La voz del inspector Harwood era más baja de lo habitual. El anillo, comenzó, pertenecía a un hombre llamado Vincent Langley, un abogado de Sussex, desaparecido en 1912. Tenía vínculos con la familia Gould. Representó al padre de Lavinia y Rosamund durante una disputa sobre tierras. Los labios de Harwood se tensaron. Era un depredador. Se sabía que frecuentaba a mujeres jóvenes, en situaciones comprometidas. Se susurraba que tenía un acuerdo con Rosamund Gould. Hubo amenazas, después de que nació el niño. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Cree que reclamaba la paternidad? Es lo que estamos tratando de determinar, dijo Harwood. Más tarde, la señorita Marple volvió a Asgrove House. Charlotte estaba sentada en el salón, revisando viejas cajas de correspondencia. Estoy intentando reconstruir la historia familiar, dijo. Pero mucho fue destruido por Lavinia. Debió quemar cartas a propósito. Marple se sentó frente a ella. Charlotte, dijo con delicadeza, cuando eras niña, ¿recuerdas a alguien? ¿Un cuidador, tal vez? ¿Alguien que no fuera de la familia oficialmente? Charlotte frunció el ceño. Hay una fotografía que encontré ayer. No reconocí a la mujer. Sacó una pequeña imagen del bolsillo de su cardigan. Mostraba a una joven de unos 20 años, de pie al pie de la escalera en Asgrove House. Vestía con sencillez. Su cabello, cortado en forma de bob, y tras ella, medio oculta por la sombra, una niña de unos 7 años. ¿Esa eres tú?, preguntó Marple. Charlotte negó con la cabeza. No recuerdo a esta mujer. Miss Marple estudió la imagen. Sus ojos son muy pálidos, murmuró. Charlotte asintió lentamente. Casi incoloros. Como humo. Esa misma tarde,
La señorita Marple visitó la oficina de correos en el pueblo vecino, Betum Fox Hollow. Solicitó una verificación de antecedentes de los asociados conocidos de Vincent Langley, especialmente enfermeras o cuidadoras despedidas durante la década de 1910. Esa noche, en una mezcla de niebla y memoria, la señorita Marple soñó con la guardería. Solo que ahora estaba limpia, iluminada por el sol, llena con el sonido de una nana. Una cuna estaba en el centro de la habitación. Dentro, un bebé dormía plácidamente. Entonces, la luz cambió. Las paredes se agrietaron. Una figura entró. Alta. Sin rostro. Las sombras se derramaron por el suelo. El bebé comenzó a llorar. Miss Marple se despertó sobresaltada. Aún era de noche. Un golpe suave resonó en la ventana. Se sentó, con el corazón acelerado. Cruzó la habitación y corrió la cortina. Nadie. Pero en la condensación del cristal, una sola palabra había sido escrita con un dedo. Mentirosa. A la mañana siguiente, la señorita Marple hizo una solicitud al inspector Harwood. Quisiera ver nuevamente la habitación emparedada, la guardería. Solo si es posible, dijo con firmeza. Porque creo que alguien escondió más que un cuerpo dentro de esa habitación. Comenzó con las tablas de piso. Arrodillada, escuchando cerca del hogar, una de ellas sonaba diferente. Hueca. La golpeaba suavemente. Debajo de ella, envuelto en tela de aceite y atado con cuerda, había un paquete. Dentro, 3 cosas: un mechón de cabello oscuro, un vestido de bautizo con monograma, y un diario encuadernado en cuero rojo. Cerca de ella, nueva, la señorita Marple cerró el diario y miró las paredes desmoronadas a su alrededor. La casa había hablado. Y aún no había terminado. El viento se había levantado de nuevo cuando Miss Marple regresó a su habitación en la Hanging Lantern, el diario rojo cuidadosamente sujeto bajo su brazo como si fuera un texto sagrado. Afuera, la niebla descendía por las colinas como humo lento, tragándose los bordes del pueblo hasta que incluso la aguja de la iglesia desapareció. Cerró con llave su puerta, corrió las cortinas y se sentó en la mesa de escritura bajo la lámpara parpadeante. Con las gafas bajas sobre la nariz y los dedos enguantados para proteger las frágiles páginas, abrió el diario una vez más. La tinta estaba desvanecida en partes, la escritura, cada vez más desesperada con cada entrada. Marzo de 2022 de 1912, vino otra vez hoy. Vincent amenazó con ir al magistrado para reclamar la custodia. Dijo que ningún niño debería ser criado en esta casa. No por mí. Le abofeté. Él rió y dijo que volvería mañana con los papeles. Marzo de 2023 de 1912. Lo oía fuera de la puerta de la guardería. La cerré con llave. Coloqué muebles contra ella. Gritó, maldita. Me llamó incapaz. Llamó a mi bebé un error. Me escondí en el armario con ella. Estaba callada. Tan callada. Marzo de 2024 de 1912. Lo hice. El atizador. Sangró en la alfombra. No tuve elección. La habría tomado. La habría destruido. Eleyanena me ayudó. Selló la pared. Juramos nunca hablar de ello. Lebenia dijo que haría que todo desapareciera. La señorita Marple se detuvo. Eleyanena, la enfermera, no había desaparecido. Había sido cómplice. ¿Y Lebenia? Lebenia lo había sabido todo el tiempo. Miss Marple sintió un dolor agudo, casi maternal. ¿Qué peso tan terrible debió haber cargado el alma de aquella mujer? Pasó la página. Mayo de 1913. Ya no recuerdo los días. Eleyanena trae comida. Lebenia envía libros. No veo a nadie. Ella crece. Mi hija. Pero no habla. Creo que tiene miedo. No de mí. De la casa. Las siguientes páginas estaban manchadas de agua. Ilegibles. Luego, una entrada final. Tenue pero intacta. Julio de 1914. Hay enfermedad. Estoy cansada. Eleyanena dice que llevará a la niña al pueblo. No le creo. Creo que miente. Pero no tengo fuerzas. Si este es el fin, que ella esté a salvo. Que olvide esta casa. Que me olvide a mí. Miss Marple exhaló. Así que Rosamund había muerto. La niña había sido llevada. ¿Pero a dónde? En el desayuno. La señorita Marple encontró al inspector Harwood paseando por el pequeño salón de la posada,
mirando por la ventana hacia la niebla cada vez más espesa. Tenía razón, dijo sin saludar. Los registros parroquiales no tienen certificado de defunción para Rosamund. Tampoco hay entierro, pero hay algo. Le tendió un papel, un registro copiado de empleo fechado en 1915. Eleyanena Pace, listada como institutriz para una familia privada en Becom. Sin dirección adicional. Sin empleador registrado. El rastro terminaba allí. Revisé los censos, continuó Harwood. No hay registro de una niña con el apellido Gould, pero sí de una nacida en 1911. Nombre desconocido. Criada por una soltera llamada Alice Ensley. Partera de profesión. Miss Marple asintió. Esa era Eleyanena. Una nueva identidad. Harwood la miró. ¿Entonces la niña sobrevivió? Sí. Y si lo hizo, tendría más de 30 años ahora. Miss Marple sorbió su té. Lo que significa que aún podría estar entre nosotros. Charlotte Gould, sentada junto al fuego, escuchó en silencio mientras la señorita Marple le relataba lo que había descubierto. Cuando la anciana terminó, los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas, pero no habló. ¿Nunca se ha preguntado? Preguntó suavemente Miss Marple. ¿Sobre su pasado? ¿Sus padres murieron cuando usted tenía 6 años? Sí, pero antes de eso. Charlotte miró las llamas. Recuerdo una habitación con pájaros pintados en el techo. Una caja de música que tocaba algo suave. Recuerdo esconderme detrás de una cortina mientras alguien discutía en el pasillo. Y una mujer con botones plateados en los zapatos. El aliento de Charlotte se cortó. Sí, Miss Marple se inclinó hacia adelante. Querida, no creo que Levenia haya sido su tía abuela. Creo que fue su guardiana, porque la verdad era demasiado peligrosa. El rostro de Charlotte palideció. Entonces, ¿quién soy yo? Miss Marple la miró con profunda ternura. Usted fue la niña en la pared. No enterrada, escondida. Protegida. Aquella tarde, la niebla se levantó levemente, permitiendo que un rayo de sol alcanzara las ventanas superiores de Asgrove House. Miss Marple, Harwood y Charlotte regresaron juntos a la mansión. La casa se sentía distinta ahora, menos opresiva, como si la confesión hubiera levantado un siglo de silencio. En el ático, donde el suelo crujía y las sombras se aferraban, encontraron la última pieza, un arcón de cedro, cerrado con llave, su cerradura oxidada. Harwood lo forzó con la parte trasera de una pala. Dentro, el certificado de bautizo de un niño, Rosamund Gould como madre, sin padre listado. Un conejo de peluche con un ojo faltante, y una única fotografía. Rosamund, sosteniendo a la niña, sonriendo. Miss Marple colocó la fotografía en las manos de Charlotte. Sabía que había visto ese rostro, susurró. Tiene sus ojos. Charlotte miró, el labio temblando. Nunca me lo dijeron. No, porque su sola existencia era peligrosa. Levenia probablemente la crió como sobrina, para protegerla de las preguntas. Harwood habló con voz baja. ¿Y Eleyanena? ¿Sabemos qué le ocurrió? Miss Marple asintió. Murió en 1932. El vicario lo confirmó. Enterrada bajo el nombre de Alice Ensley. Levenia marcó su tumba simplemente como una amiga fiel. Esa noche, de regreso en la posada, Miss Marple se sentó sola en el salón, sorbiendo leche tibia y contemplando el fuego. El misterio se había desenvuelto, no con violencia ni escándalo, sino con una tristeza silenciosa. Una vida protegida mediante el silencio. Un asesinato nacido no de la rabia, sino de la desesperación. La casa había susurrado, y Miss Marple había escuchado. Miró hacia la ventana. La niebla había regresado, pero más suave ahora, como un telón que cae al final de una obra. Fox Hollow era un pueblo construido sobre susurros. Antiguos, enterrados bajo piedra y hiedra, y nuevos, que se elevaban como vapor de las tazas de té y las rejillas de las cocinas. A la mañana siguiente, cada residente, desde la esposa del molinero hasta el aprendiz del carnicero, había escuchado que la joven de Asgrove House no era quien todos creían. Pero nadie sabía con certeza quién era. Charlotte Gould, si ese era su nombre, se sentó en la mesa del desayuno de la Hanging Lantern, revisando el contenido del arcón de cedro como alguien que estudia los fragmentos de la vida de otra mujer. El certificado de bautizo. Una pulsera de plata grabada con ceja.
Un gorro de encaje amarillento por el tiempo. Frente a ella, Miss Marple untaba su tostada con tranquila concentración. Así que, murmuró Charlotte. Fui criada en una mentira. Miss Marple levantó la vista. Fuiste criada en protección. Hay una diferencia. Charlotte parecía cansada. Pero eso significa que mi nombre no es Charlotte Gould. Mis padres no eran mis padres. Ni siquiera sé quién soy. Eres la hija de una mujer que lo dio todo para mantenerte a salvo. Eso me parece una identidad tan sólida como cualquier otra. Los ojos de la joven brillaron con lágrimas, pero no lloró. Dobló el gorro de encaje y lo devolvió a la caja. ¿Por qué Levenia no me lo dijo? Miss Marple removió su té. Tal vez lo intentó, pero sospecho que temía lo que podría traer la verdad. La verdad, querida, suele ser una cosa disruptiva. Rompe porcelana y reordena los muebles de la mente. El inspector Harwood llegó poco antes del mediodía, con un pequeño libro encuadernado en cuero y el rostro lleno de preguntas. Mandé a nuestro hombre en los archivos a buscar más, dijo, dejando el libro sobre la mesa del salón. Es el libro de cuentas personal de Levenia. Estaba archivado con sus documentos legales. Lo abrió. Las entradas eran manuscritas, precisas. Junio de 1914. Eleyanena solicita fondos para visita médica. Aprobado. Julio de 1914. Niña en mala salud. Eleyanena insiste en aislamiento. Agosto de 1914. Eleyanena se muda a Becom. La niña va con ella. Sin contacto con Rosamund desde entonces. El ceño de Miss Marple se frunció. Entonces Levenia sabía que Rosamund había muerto, y permitió que Eleyanena llevara a la niña. Harwood asintió, y le pagó para hacerlo, en silencio. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Charlotte. Esa es la pregunta. Según los registros, Eleyanena vivió modestamente casi 2 décadas. Pero en 1932, murió repentinamente. Neumonía. Sin mención de qué ocurrió con la niña, después. La señorita Marple aprovechó la entrada con su dedo enguantado. Faltaba algo. Si la niña hubiera estado con Eleyanena todos esos años, debió haber asistido a la escuela. Alguien la habría visto. Y Charlotte susurró. A menos que no se le permitiera salir de Harwood. Miró a la vista, lo que Eleyanena había mantenido como su escondite. Una malla invisible para todos, menos para Marple. Marple caminó por los tranquilos carriles de Fox Hollow con su parasol, visitando a cada uno de los residentes mayores. Hacía preguntas inocentes sobre el pasado, sobre Levenia, sobre la casa más alta. Pale nunca hablaba mucho, pero traía bolsitas de lavanda a la iglesia, dijo alguien. Siempre las dejaba en el último banco. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿En qué año fue la última vez que lo hizo? Miss Migoni hizo una pausa. Debe haber sido en 1931, el año antes de que Eleyanena muriera. ¿Y está segura? ¿Está segura de que la niña de Levenia estaba a la altura de la ratona de Lemen? En el banco de madera, encajada en una grieta, había una lavanda seca con sachet, ligeramente perfumada, incluso después de todos estos años. Y algo más. Un desecho de papel, escondido. Dijiste que estaría a salvo, pero no me habla. Ni siquiera a mí. Me mira como a una extraña. Me temo que... No había firma. Solo la mano temblorosa de quien la escribió. A la mañana siguiente, Charlotte encontró la nota plegada sobre la mesa. La recogió. ¿Qué es esto, señorita Marple? ¿Descubriste quién soy? La señorita Marple no respondió de inmediato. En su lugar, abrió su bolso y sacó la fotografía que Charlotte había encontrado antes. Aquella con la mujer desconocida y la niña. La mujer en esta fotografía no era Rosamund, ni era Eleyanena. Era alguien más, completamente distinta. Alguien que Levenia contrató después de que Eleyanena murió. Charlotte lo intentó recordar, pero no podía. No dijo, afirmó la señorita Marple. Porque solo era un poco. Lo suficiente. Lo suficiente por el tiempo. Lo suficiente para Leven. Lo que se decía en Leven. Lo que se decidió allí. Había sido enviada a una escuela bajo un nombre asumido. Entregaron otro documento. Un antiguo libro de admisiones de una escuela de niñas en Sussex. En la lista, Clara Aravenson. Guardián, Levenia Gould.
Charlotte miró. La señorita Marple le tocó el brazo. Tú, eres la hija de Rosamund. Sí, pero su identidad fue reescrita. Una y otra vez. Lo que temía, dijo Charlotte, en voz baja. Lo que temía, repitió la voz de Rosamund, suavemente. Con ella, con una gentileza moldeada por años de dolor y sabiduría. Tú eres lo que trató de proteger. El niño que amaba, escondido en una casa que tragaba la verdad. Pero ahora, la casa ha hablado. La niebla ha levantado. Cuando Charlotte regresó a Asgrove House, caminaba sola bajo la neblina delgada. Algo en los árboles. Un ojo pálido, que se volvió afilado, pero desapareció entre las ramas. La casa la esperaba. La casa crujió como un viejo barco, amarrado y olvidado. Asgrove siempre había tenido sus estados de ánimo, ventanas que suspiraban, cristales que lloraban condensación, incluso en los días secos. Pero ahora, con verdades en ataduras y recuerdos perturbados, la casa sentía. Charlotte se movía lentamente, cada paso más pesado desde que supo su nombre. Una vez, había sido Claraon. Ya no sabía qué características le pertenecían, y cuáles había heredado de los fantasmas. Regresó sola, insistiendo a la señorita Marple que necesitaba tiempo. La mujer mayor simplemente asintió y dijo, «Pero no el silencio, mi querida. El silencio es donde las viejas cosas se vuelven agudas nuevamente». Ahora, de pie en la parte superior de la escalera de Asgrove, Charlotte se volvió hacia el ala oeste. La parte que había sido cerrada. Bisagras oxidadas. Ventanas ciegas de mugre. Abrió la puerta. El aire más allá estaba frío. Mientras tanto, la señorita Marple había regresado a Becombe con un propósito tranquilo en su paso. Peppermints. Solicitó acceso a registros de empleo entre 1931 y 1935. Busco a alguien en particular, dijo. ¿Y quién sería? Preguntó la funcionaria del gobierno. Contratada por Lavinia Gould, bajo un nombre falso. La mujer la miró por encima de sus anteojos. Ah, una de esas familias. Tardaron menos de una hora. Enterrada en los registros, Margaret Elms. Empleada de 1932 a 1934. Despedida abruptamente. Sin razón aparente. La señorita Marple presionó los labios en una delgada línea. Margaret Elms. Un nombre del que nadie había hablado. Pero alguien que aún recordaba. Asgrove. En la casa. Charlotte entró al ala oeste con la cautela de una cazadora. El moho colgaba en el aire como una advertencia. Pasó por un vestidor, una puerta cerrada, y luego entró en lo que una vez fue un estudio. La chimenea estaba obstruida con cenizas y plumas de pájaro. Encima, una pintura al óleo de una mujer joven. Rosamund, tal vez, la miraba con los ojos en blanco. Y luego lo notó. El desastre. En el escritorio, una nota. 1 de agosto de 1933. Señorita Gould, debe permitirle ver a un médico. No come, no habla. He hecho todo lo que puedo. Temo por su salud. Me temo que no desea vivir. Noviembre de 1933. Dices que el silencio es más seguro. Pero el silencio ha hecho que se desvanezca dentro de sí misma. Ya no es la niña que me trajiste. Si no actúas. Ya no es mía para cuidar. Las manos de Charlotte temblaron. El vicario, que nunca había sabido, tropezó con sus propios pies al ver el paquete de cartas. Huyó por el pasillo. La señorita Marple ya estaba en el vicariato cuando Charlotte llegó, sin aliento. Y la lluvia golpeaba. El reverendo Hall la recibió con una expresión inscrutable. «Necesito preguntarle algo», dijo Charlotte, sin dudar. El reverendo pareció confundido. Luego se volvió hacia la estantería. Sacó un delgado diario de cuero. Sus abuelos, explicó. Serví como vicario después de él. Pasó las páginas, y se detuvo. Aquí hay una línea. Un niño fue traído a la casa. Nunca se dijo su nombre. Su guardián desapareció más tarde. Nunca volvieron a preguntar por él. Pero ese niño eras tú. Susurró Marple. Charlotte se sentó en el sillón del vicario, exhausta. Entonces, todo fue verdad. La señorita Marple asintió. Esa noche, regresó sola a la linterna colgante. Se decía que Rosamund había muerto, que Eleyanena había tomado al niño.
que la niña había regresado. Pero ¿y si la mujer que regresó no era la niña? ¿Y si el niño nunca se había ido? Deliberada, Marple se volvió. Hola. Llamó. La bruma se deslizó por cada grieta. Trepó hasta la puerta del ático. Charlotte se detuvo, congelada. En el centro de la habitación, mitad en sombra, mitad en luz, una mujer. Cabello gris, ojos incoloros, un rostro de vela. La mujer giró lentamente. No debiste haber venido. Ella había estado allí antes. En los sueños. Siempre de pie junto a la cuna, que nunca abandonó. La señorita Marple dijo suavemente. Se quedó atrás, incluso después de que Levenia la despidió de la casa. La voz de Margaret era apenas audible. Me prometió que la niña estaría a salvo. Pero los cambios en la casa hacen olvidar. Olvidan el año. ¿Olvidan a quién? Olvidan a Charlotte. Y ahora, ella se acercaba al ático. A la niña. La respiración apretada de la señorita Marple se quedó quieta cuando la piedra del umbral crujió bajo los pies de Charlotte. Sus ojos se enfrentaron a la mujer pálida en las sombras, Margaret Elms, cuya presencia parecía ser menos carne que viento. El viento de la memoria raspó los gavels. La llama de la lámpara en la oficina parpadeó, como si la habitación misma hubiera exhalado. «Eres la niña que nunca se fue», susurró Margaret. La voz de Charlotte salió trémula. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Pero Margaret no la miró. Miraba más allá, a través de ella, como si no viera a la joven ante sí, sino un espectro del pasado. «Debí dormir cada noche durante 3 años», dijo con un hilo de voz. «Nunca llamaste a nadie, ni siquiera cuando llorabas». La señorita Marple dio un paso adelante, con suavidad. «Estaba destinada a protegerla», murmuró. «Lo intenté». Margaret bajó la mirada. Pero la casa era demasiado grande. Y yo, demasiado pequeña. Su expresión se endureció. Afirmado. «Eres lo que queda de ella. Una sombra que sobrevivió a Clara Ara. Charlotte. Los nombres cambiaron, pero la casa te recordó. Ella recordó todo». A la mañana siguiente, la niebla gris y empapada presionaba contra las ventanas de la linterna colgante como un gato callejero pidiendo entrar. Marple se sentó en la mesa del desayuno, su cuchara inmóvil en un tazón de gachas frías. Harwood entró en la habitación, sacudiendo la lluvia de su abrigo. «Queremos que escuche esto», dijo, con tono bajo. Lo que vio. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo y la colocó sobre la mesa. Dentro había un diente de leche, de un niño. «No es mío», dijo la niña, que vivía en la casa del salón torcido. «Hay sombras que no se mueven. Vi una ayer. Se parecía a mí». Giró la página de su cuaderno. «Margaret dice que debo ser buena. Si soy buena, la casa no me notará. Si soy mala, cruje más fuerte. Trato de no hacer ruido». La señorita Marple se sentó recta en su silla. «El niño nunca se fue», dijo suavemente. «Pensaron que lo habían enviado lejos. Un nuevo nombre, pero algo se quedó atrás». «¿Un eco?», preguntó Harwood. «No», respondió ella. «Estoy diciendo que Charlotte es la niña. Pero partes de ella fueron selladas, como las habitaciones de Asgrove. Amuralladas». Charlotte se acercó a un espejo. Su reflejo vaciló ligeramente. Extendió la mano. Y, por un fugaz segundo, la niña que la miraba no era mayor. Era más pequeña, triste, con una cinta anticuada en el cabello. Charlotte jadeó. La imagen parpadeó y desapareció. Marple y el inspector Harwood regresaron con Charlotte a Asgrove House al anochecer. Charlotte los recibió en la puerta. Su rostro parecía diferente. «En las tablas del piso de mi antigua habitación», dijo. «Encontré esto». Dentro había un collar con las iniciales RG. La señorita Marple lo tomó con delicadeza. «Rosamund Gold». Charlotte asintió. «Creo que me lo dieron antes de que todo fuera sellado». Los condujo a la guardería, ahora despejada. Una película de luz dorada tocaba la cáscara vacía. En la esquina, una muñeca de porcelana. «¿Tú la colocaste allí?», preguntó Harwood. Charlotte negó con la cabeza. «Ya estaba allí cuando entré». Mientras la señorita Marple caminaba por los silenciosos carriles de Fox Hollow, pensaba en Rosamund,
enterrada en silencio. En Eleyanena, quien mantuvo su juramento hasta el final. En Lebvenia, cuyos esfuerzos por preservar el honor familiar habían construido una prisión de protección. Y en Charlotte, Clara Ara, que había vivido toda su vida dentro de un rompecabezas que nadie sabía cómo terminar. Pero ahora, al fin, la forma del enigma empezaba a emerger. Y aunque los bordes aún eran borrosos, era suficiente. La recepción leyó en voz alta: «Gracias. Recuerdo los pájaros en el techo ahora. Y el olor a lilas en primavera. Ya no tengo miedo». Las ventanas cubiertas de musgo de Asgrove brillaban débilmente en la distancia, como espejos inclinados hacia la luz, por primera vez en años. Charlotte se detuvo fuera, la bolsita de lavanda en su mano. Por fin, le permitía ser suya. La casa ya no le pertenecía. Ella pertenecía a sí misma. Ella y la señorita Marple compartieron un momento de silencio, cuando dos cuervos pasaron con las alas abiertas por encima del aire. «No estoy segura de lo que haré ahora», admitió Clara Ara. «El abogado dice que la finca es mía. Podría venderla, quemarla, o quedarme». La señorita Marple estudió su rostro. Todavía había tristeza, pero debajo, algo más fuerte. Una conciencia. Algo nuevo. «Debes hacer lo que la casa nunca pudo», dijo suavemente. «Avanzar». Clara Ara sonrió débilmente. «Aún caen las noches. Todos caen, querida. Especialmente los que han dejado de susurrar». El inspector Harwood le dio a la señorita Marple un aventón a la estación. Iba en silencio, mano firme al volante, la mirada fija al frente. Pero justo cuando llegaron al borde del pueblo, dijo: «Presentaré mi informe. Diré que la muerte de Vincent Langley es caso cerrado. Rosamund lo protegió. Eleyanena ocultó el cuerpo. Y Lebvenia lo cubrió todo. Por el bien del apellido», respondió Marple. «El Ministerio del Interior no lo perseguirá. Historia antigua. La historia no se queda enterrada», corrigió ella. «Solo, ignorada». Él la miró de reojo. «¿Y Margaret Elms?» La señorita Marple sonrió con suavidad. «Se ha ido, como humo. ¿No creerás que era un fantasma?» De vuelta en ese Temerimead, la primavera había llegado. Los primeros narcisos alineaban el camino hacia la cabaña de la señorita Marple. El cartero le dio la vuelta a su gorra mientras pasaba. En la tranquila calidez de su salón, reanudó su tejido, aunque las agujas se movían un poco más lento. Su mente todavía viajaba, a través de la niñera y la memoria. Esa noche, recibió una carta. Estaba escrita con una mano precisa, en papel antiguo. «El ala está abierta. La guardería está llena de luz solar. A veces me siento y leo en voz alta. A nadie. Solo a las paredes. Creo que les gusta. He encontrado más piezas de mí misma. Encontré mis viejos dibujos, presionados entre las tablas del piso, como flores secas. Su libro de jardinería, y su epílogo sonriente». Unos meses después, el hueco de Fox seguía cubierto de niebla. La casa de Asgrove aún crujía. Pero los aldeanos notaron algo peculiar. La casa ya no estaba cerrada. Su jardín, una vez salvaje, ahora florecía con flores silvestres. Y en ciertas mañanas, si uno caminaba por la colina, podía oír música, flotando desde una ventana abierta. Un piano, ligeramente desafinado, y la voz de una mujer. Y una vez, solo una vez, si se prestaba atención, se escuchaba una risa. Una casa más allá de la niebla, que, según los niños, era un lugar que aún recordaba cosas.